Capítulo 16. El ímpetu de Ash hizo que ambos cayeran al suelo. Se quedaron quietos un momento, confundidos y sin aliento tras haberse salvado por un pelo, y enseguida levantaron sus cabezas a la vez para ver los cascotes desparramados sobre los adoquines, a un paso del lugar exacto donde había estado Farouk unos segundos antes. El patio quedó en silencio durante un momento, salvo un crujido revelador. La mirada de Ash se desplazó lentamente desde los cascotes hasta el deshilachado final de la cuerda que colgaba de una polea muy por encima de sus cabezas. El cálido viento balanceaba la cuerda de atrás adelante como la soga de un ahorcado. Los sorprendidos obreros se quedaron observando la escena mientras el supervisor corría hacia ellos dos retorciéndose las manos y farfullando frenéticamente en árabe. Ash comprendía cada sílaba de lo que decía el hombre, pero hasta el observador más casual hubiera sido capaz de entender por los ojos nerviosos del hombre y su tono histérico que tenía miedo de estar a punto de perder su trabajo y su cabeza. Farouk se levantó torpemente, se sacudió el polvo de los pantalones e hizo un gesto desechando las desesperadas disculpas y explicaciones del hombre. No te tienes que culpar. Yo fui quien animé a los obreros a dejar sus puestos antes de que aseguraran las piedras. El supervisor volvió con sus hombres caminando hacia atrás y haciendo reverencias a Farouk todo el tiempo. Ash se levantó lentamente inspeccionando la parte de arriba del muro con los ojos entornados. No estaba completamente convencido de que el incidente se debiera al descuido de un obrero. En la fracción de segundo antes de que su cerebro registrara la amenaza, casi juraría haber visto el resplandor del sol reflejado desde algo brillante. Algo como la hoja de una daga. Comenzaba a sospechar que los enemigos de Farouk no se encontraban fuera de los muros del castillo, sino dentro de ellos. Antes de que pudiera seguir esa idea hasta su deprimente conclusión, el sultán le dio una fuerte palmada en uno de sus hombros. Volvió la cara hacia él de mala gana, evitando soltar un gruñido al tomar conciencia de lo que había hecho exactamente. Si hubiera dejado que el bloque hubiera hecho papilla al hombre, nunca más se habría visto obligado a observar las caricias de Farouk en la nuca de Clarinda de esa manera exasperantemente posesiva, mientras a él se le atragantaba la cena en la garganta apretada de rabia. Gracias a la misericordiosa gracia de Alá, me has devuelto la vida 2 veces. Farouk le dio un doloroso apretón en el hombro con su enorme mano. El brillo afectuoso de sus ojos era más terrorífico que el de cualquier asesino. Desde hoy en adelante, Burke el menor, ya no eres mi amigo, sino mi hermano. Ay, Clarinda, ha ocurrido algo extraordinario. ¿Has escuchado que Poppy interrumpió su efusivo anuncio sin terminar mientras irrumpía en una de las habitaciones privadas del harén, para mirar una acuarela que estaba apoyada sobre un caballete en un rincón de la estancia? Clarinda estaba reposando en una lujosa cheflongue con la cara embadurnada con una brillante máscara de belleza verde que olía como si hubiera sido preparada con coles de Bruselas y ojos de tritón. Bajo el pergamino que estaba estudiando mientras Poppy se paseaba delante del caballete observando detenidamente la detallada ilustración. ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? ¿Qué crees que es? Poppy giró la cabeza primero a un lado, después al otro, y no siguió porque le daba vergüenza ponerse de cabeza. No estoy segura. ¿Algún tipo de verdura? ¿Un colinabo quizás? Clarinda puso los ojos en blanco antes de mirar pícaramente a su amiga. Bueno, nunca antes he escuchado que lo llamen colinabo, pero las mujeres que me lo han estado enseñando todo sobre sus encantos alguna vez lo llaman, y bajó la voz y le susurró como si estuvieran conspirando nabo de hombre. Poppy la miró aún más desconcertada. Nabo de yo. Dios mío. Se llevó una mano a los ojos, pero estropeó el efecto mirando entre los dedos. Si estas cosas que aprendes las enseñaran en Inglaterra, seguro que pronto estaríamos llenos de cunas. Todas las familias nobles tendrían su heredero y docenas de segundones.
agradecida de que Poppy siguiera observando la ilustración en vez de mirarla a ella y captar la sombra de tristeza que tenía en sus ojos, Clorinda le dijo suavemente: aquí las mujeres también tienen métodos para impedirlo. Bueno, lo único que sé es que nuestra profesora de arte del colegio de la señorita Throckmorton nunca nos hizo pintar nada así. La señorita Throckmorton se sonrojaba si el estambre de un lirio era demasiado rígido en una acuarela. Esto hubiera hecho que esa solterona con cara de pasa sufriera una apoplejía. A mí casi me da una, dijo Poppy permitiéndose bajar la mano al fin. ¿Qué me estabas diciendo antes de que te distrajeras con el IMMM y colinabo? Poppy apartó la mirada del caballete y se dejó caer en el extremo de la cheflongue. Los ojos le chispeaban con el brillo especial que siempre tenían cuando había escuchado algún chisme sabroso. ¿Has escuchado lo que hizo el capitán Burke? Depende, replicó Clorinda retirando un mechón de pelo de sus ojos. ¿Te refieres a cuando luchó contra un león enorme? ¿O a cuando repelió una horda de asesinos vestidos de negro que habían escalado los muros del palacio para atacar el patio? ¿O a cuando acabó con un cocodrilo furioso solo con sus manos? Pues según las mujeres de la arena he hecho todo eso, y más, en una misma tarde. Clorinda odiaba admitirlo, pero era incluso más irritante tener a todas las mujeres de la arena hablando efusivamente de las últimas proezas y hazañas de Ash que leerlas en alguna tonta revista de sociedad. Poppy se quedó con la cara larga. Entonces, ¿ya te has enterado? Oh, querida, no te creerás todas esas estupideces, ¿verdad? Es completamente absurdo pensar, y Clorinda hizo una pausa a mitad de la frase fijándose por primera vez que las gafas de Poppy estaban de nuevo posadas como siempre en la punta de su nariz. ¿Dónde encontraste las gafas? Justo donde las perdí. Poppy volvió a ponerse las gafas en el puente de la nariz evitando los ojos de Clorinda. Búrlate si quieres, pero he escuchado que el capitán Burke arriesgó su vida y una pierna para salvar al sultán de ser aplastado mortalmente por una piedra tan grande como un camello. Dado lo exageradas que son las historias de sus hazañas, ¿no es más probable que simplemente retirara una piedra delante de la bota del sultán antes de que le pudiera hacer daño en el tobillo? Sé por la más alta autoridad que esta historia en particular es cierta. Uno de los obreros dejó una piedra sin asegurar y rodó desde el muro. Cuando pienso lo que le hubiera podido ocurrir al sultán si el capitán Burke no hubiera estado allí, Poppy tembló y sus mejillas normalmente sonrosadas se quedaron sin color. Me alegra que Farod se haya salvado, admitió Clorinda. Puede que no quiera pasar el resto de mi vida prisionera en el harén, pero tampoco deseo que le pase nada malo. Y estoy segura de que el capitán simplemente vio otra oportunidad de hacerse el héroe. Ash siempre parecía estar cerca cuando alguien necesitaba su ayuda, pensó Clorinda. A menos que esa persona resultara ser ella. Poppy recuperó tanto el color como la sonrisa. Esta noche Farouk, quiero decir su majestad, va a hacer una extravagante celebración en honor del capitán. Habrá bailarinas, juglares, acróbatas, encantadores de serpientes, magos e incluso un tigre adulto. Y sin duda el capitán Burke los reducirá delante de los invitados. Si no está demasiado ocupado en un mano a mano con las bailarinas, está claro, añadió Clorinda muy bajo. No se le había escapado advertir que el empeño de Ash de resistirse a los considerables encantos de las mujeres del sultán lo había hecho aún más irresistible a sus ojos. Cada noche durante la cena las bailarinas le pasaban sus pañuelos por el cuello como si fueran sogas de seda y le ponían sus pechos bailarines en la cara, mientras Clorinda se obligaba a beberse su vino tranquilamente fingiendo interés en lo que estaba diciendo Farouk. Justo ayer, cuando pasaba por el salón del harén, se encontró con que varias concubinas estaban apostando sus bisuterías favoritas y sus peines para ver cuál de ellas sería la primera en llevarse al guapo inglés a la cama. No me había dado cuenta de lo tarde que se ha hecho.
exclamó Poppy observando la baja inclinación del sol a través de la ventana con celosía. Me tengo que ir a buscar algo apropiado para ponerme en la fiesta. ¿Farouk te ha invitado?, soltó Clorinda sin darse cuenta de lo brusca que sonó. Normalmente, el sultán evitaba la compañía de Poppy como si fuera una peste proverbial. Clorinda le había rogado que dejara que su amiga los acompañara en las cenas desde el día en que llegó al palacio, pero era un beneficio que se negaba a otorgarle. Las mejillas de Poppy se volvieron a ruborizar. Tal vez el hecho de haber estado tan cerca de la muerte ha hecho que se sienta magnánimo. Quizá, murmuró Clorinda observando a su amiga de arriba abajo con curiosidad. Poppy normalmente era transparente como un cristal, pero la última semana se había estado comportando de una manera muy extraña. Clorinda recuperó el pergamino que estaba leyendo y lo levantó para taparse la cara. Ella se sentía muy poco magnánima ante la perspectiva de pasar otra noche aclamando como un héroe el gallardo y elegante Capitán Burke. Capítulo 17. Poppy podía dejar volar su imaginación en muchas cosas, pero su descripción de la inminente celebración en honor del Capitán Burke realmente no le había hecho justicia. El festín se celebraba en una estancia el doble de espaciosa que la que habían ocupado la noche en que Farouk dio la bienvenida a su palacio a Sheluka. Unas enormes columnas de mármol soportaban el elevado techo del largo espacio rectangular. Los muros habían sido festoneados con unas ondulantes banderas de seda granate y púrpura atravesadas por hilos de plata y oro. Se habían espolvoreado flores de jazmín y jacarandá por las coloridas baldosas cuadradas del suelo, que inundaban la habitación con su embriagador aroma. También se habían arreglado unos lujosos cojines y almohadones con borlas en un rectángulo más pequeño donde se debían sentar los invitados del sultán, dejando una zona abierta en el centro que se usaría como escenario para las diversiones posteriores a la cena. ¡Y qué magníficas diversiones eran! Acróbatas que daban vueltas y saltos por el suelo embaldosado mientras los contorsionistas flexionaban sus extremidades de goma en posiciones que parecían imposibles para el cuerpo humano. Un hombre con una media máscara hizo que todos se quedaran boquiabiertos cuando empapó una espada en parafina, le prendió fuego y después hizo ver que se tragaba la hoja entera. Los invitados también contemplaron entusiasmados y sin aliento a un mago con un turbante altísimo que puso en medio de ellos una gran caja pintada con ruedas, y metió dentro a una de las bailarinas. Después clavó una cimitarra justo en el centro de la caja con sana alegría. Varios invitados gritaron, pero su horror rápidamente se transformó en un aplauso de alivio cuando la mujer apareció indemne al otro lado de la caja e hizo una reverencia junto al mago. 4 soldados de Farouk flanqueaban cada una de las enormes puertas de bronce en el extremo opuesto de la sala, y había otros situados en intervalos exactos alrededor de los muros. Incluso sus caras impasibles estaban relajadas, y tenían que hacer un gran esfuerzo para no mostrar sus sonrisas. La única cara amarga del lugar pertenecía al tío de Farouk. Tariq cuchicheaba a quien quisiera escuchar lo que su sobrino iba a llevar a la bancarrota su tesoro con su extravagancia y que traería la desgracia al trono del Jadida. Y todo por honrar a un infiel. Poppy solo había estado mal informada en relación con una cosa. El felino que iban a traer no era un tigre adulto, sino una camada de cachorros de tigre. Cada uno de los encantadores gatitos llevaba un collar de oro adornado con una fortuna incalculable de zafiros, rubíes y esmeraldas que resaltaban sus espectaculares manchas negras. Los dejaron retozar y saltar entre los invitados, provocando grandes gritos de deleite cada vez que se enganchaban en batallas juguetonas entre ellos, bufándose salvajemente y apoyándose en las patas traseras para mostrar sus pequeñas garras afiladas como cuchillos. Clorinda se sentó junto a Farouk acunando al cachorro más pequeño en su regazo. El amiguito no mostraba deseo de revolcarse con sus compañeros y parecía perfectamente contento de apoltronarse entre sus piernas mientras ella le pasaba los dedos por su espesa piel.
y Faruk le acariciaba la nuca a ella como si fuera un felino salvaje todavía sin domesticar. Se inclinó hacia Clorinda y le susurró sonoramente en el oído. Si te gusta, te lo puedes quedar. Como siempre es usted demasiado generoso, Majestad. La sonrisa de admiración de Clorinda comenzaba a parecer una máscara que ya no se ajustaba bien a su cara. Miró de reojo al otro lado de la sala y descubrió que Ashley se había quitado la máscara del todo. Observaba a Faruk entornando los ojos de una manera que solo se podría describir como asesina. Afortunadamente, la atención del sultán estaba centrada de nuevo en el mago, que acababa de hacer desaparecer a uno de los cachorros en una nube de humo. El hombre se sacó su enorme sombrero con una floritura, hundió su mano en él y la movió hasta que reapareció sujetando al retorcido cachorro de tigre por la piel suelta de su cuello. La tronadora carcajada de Faruk casi silenció los sonidos de admiración de sus invitados. Cuando Clorinda se arriesgó a mirar a Ash de nuevo, estaba inclinado departiendo con Luca, y al ver su fácil sonrisa le hizo preguntarse si lo habría imaginado todo. Parecía muy cómodo con el atuendo nativo del Jadida, como si fuera cualquier cacique local. Sus resplandecientes pliegues blancos resaltaban el tono bronceado de su piel y el brillo dorado de sus ojos color ámbar. Su corta barba de varios días, un tono más oscuro que su cabello, daba sombra a los definidos ángulos de su marcada mandíbula. Clorinda se preguntó cómo sería poder acariciarla con sus propios labios. Oh, Clorinda, ¿no es lo más maravilloso que hayas visto nunca? Poppy estaba sentada a su otro lado y rompió a aplaudir cuando el mago sacó un aparentemente infinito montón de coloridos pañuelos de su oreja seguidos de otra reverencia. La verdad es que sí, contestó la joven, distraída y con la mirada todavía clavada en Ash. He leído sobre estas maravillas toda mi vida, pero nunca soñé que existieran de verdad. Lady Ayerbe se pondría verde de envidia. Dudo que alguna vez haya podido hacer alguna fiesta que se pueda comparar a esta. Los ojos de Poppy brillaban tras los anchos lentes de sus gafas, y sus redondas mejillas estaban resplandecientes. Clorinda nunca se había dado cuenta de lo guapa que podía estar su amiga cuando no intentaba meter su voluptuoso cuerpo en un rígido corsé o en un corpiño tan apretado que la dejaba pálida. Las vestimentas sueltas que se ponían las mujeres en ese lugar parecían sentarle muy bien. En vez de sujetarse sus tirabuzones por detrás de las orejas, había dejado que una de las mujeres del harén la peinara, dejando que sus rizos sueltos se derramaran por su espalda formando ondas brillantes. Tu amiga me la haga, Clorinda, dijo Faruk estirándose en torno a ella para mirar a Poppy burlón. Tal vez esté insinuando que hay quienes llamarían a mi palacio una majestuosa cúpula de placer. Poppy se rió. Prefiero verlo como un lugar salvaje, sacro y encantado. ¿Y cuál es el siguiente divertimento que nos tiene preparado, Majestad? ¿Una damisela con un címbalo tal vez? Faruk arqueó las cejas de una manera amenazadora. No te quejes, mujer, o si no voy a llamar a un amante demonio para que te lleve. Ambos estallaron en una desbordante carcajada. Clorinda olió su vino preguntándose si tal vez alguien la había drogado y estaba comenzando a alucinar. Nunca había visto a Poppy tan animada, ni siquiera cuando estaba con ese payaso espantoso, el señor Huntington Smith. Y con toda seguridad nunca había escuchado a Faruk citando a Coleridge o dirigirse directamente a Poppy sin que ella lo obligase. Cuando el mago reunió al resto de los cachorros de tigre, incluido el que tenía Clorinda en la falda, y se los llevó, los músicos se sentaron en un rincón entre dos columnas y comenzaron a tocar una sinuosa melodía con una flauta, una lira y un tambor. Ese era el momento que Clorinda, en secreto, más temía. El momento en que Faruk daría una palmada para llamar a las bailarinas. Pero parecía que esa noche el sultán tenía otros planes. Se puso de pie y silenció a los músicos y a los invitados con tan solo un gesto magistral con una mano.
Su túnica holgada era más suntuosa de lo normal y estaba adornada con bordados de estrellas y lunas crecientes. Como la mayoría sabéis, os he convocado esta noche para honrar a un hombre con alma de guerrero y corazón de tigre. No una vez, sino dos, ha arriesgado la vida para salvar la mía. Farouk se volvió y sonrió muy serio antes de levantar su copa de oro. Por Burg el Menor. Llegaste a este lugar como un extraño, pero esta noche me siento honrado de llamarte amigo y hermano. Los otros invitados levantaron también sus copas, todos salvo Tariq, que hizo muchos aspavientos y se negó a sumarse al brindis. Ash agradeció el tributo con una sonrisa cautelosa y una elegante inclinación de cabeza, y Lucas se bebió todo el contenido de su copa de un trago. Farouk bajó su copa y dijo: no es propio de mi naturaleza dejar que un acto de valentía así se quede sin recompensa. Todo gran guerrero merece un arma equivalente a su capacidad, por eso esta noche te quiero regalar una daga que usó mi padre, el león del Hadida, para acabar con uno de sus peores enemigos. Uno de los guardias del Farouk apareció marchando con un cojín con borlas en las manos sobre el que llevaba la daga. Los rubíes y esmeraldas incrustadas en su empuñadura de oro brillaban al reflejar la cálida luz de la lámpara. El grave silbido de sorpresa de Luca era equivalente al asombro de Clorinda. El objeto debía costar una pequeña fortuna. El guardia hizo una breve pausa en medio de la sala para que los embelesados invitados pudieran admirar el regalo antes de dirigirse al lugar donde Ash estaba sentado. El hombre extendió el cojín y el inglés aceptó la daga, cogiéndola con la reverencia que merecía esa pieza de exquisita artesanía. Usted es demasiado generoso, Majestad, dijo inclinando modestamente la cabeza. Luca estiró una mano hacia la daga, pero Ash deslizó el arma en el extremo opuesto de su cinturón antes de que su amigo pudiera tocarla, ignorando su gesto de disgusto. Hay otro regalo que me gustaría otorgarte, dijo Farouk. Estoy seguro de que no se te ha escapado que soy un hombre que posee muchos tesoros de incalculable valor. Lucas se animó y sus ojos negros brillaron de codicia. Pero he descubierto que hay un tesoro que vale mucho más que la plata y el oro. Luca puso los ojos en blanco y se recostó sobre su cojín. Y esta noche es un gran honor para mí compartir ese tesoro contigo. Farouk dio una palmada igual que hacía cada noche para llamar a las bailarinas. Las puertas de bronce del muro que daban al oeste se abrieron. Cuando los invitados giraron sus cabezas para ver la nueva maravilla que iba a aparecer, un extraño escalofrío de aprensión bajó por la columna de Clorinda. Miró a Ash de soslayo y vio que estaba igualmente cauteloso. Pero quien ocupó la entrada fue Solomon. La joven frunció el ceño preguntándose por qué habrían convocado al eunuco sacándolo de sus tareas en el harén para esta ocasión. La pregunta fue respondida un momento después cuando Solomon se hizo a un lado y apareció una fila de mujeres desfilando una tras otra hasta llenar el fondo de la habitación antes de volver la cara a los invitados. A pesar de que llevaban velos de seda que tapaban sus narices y bocas, sus cortos corpiños y sus ceñidos pantalones turcos aseguraban que todos sus otros encantos quedarán completamente expuestos. La voz de Farouk parecía retumbar más de lo normal. En agradecimiento a tu valentía, Burg el Menor, te he traído una docena de mis más hermosas concubinas. Pasar aunque sea una noche en brazos de una mujer como esta sirve a un hombre para crear un recuerdo que siempre le confortará. Esta noche te ofrezco ese recuerdo y una mujer de tu elección para que te ayude a crearlo. Farouk sonrió radiante a Ash y sus blancos dientes brillaron en su cara morena. Los dedos de Clorinda sujetaban la copa con tanta fuerza que se le quedaron sin sangre. No se había dado cuenta de que había dejado de respirar hasta que Ash negó con la cabeza sonriendo con pesar. No es necesaria una recompensa tan extravagante, Majestad. Aunque aprecio su generosidad más de lo que imagina, le puedo asegurar que su hospitalidad y su benevolencia es suficiente recompensa para un hombre humilde.
Clorinda suspiró aliviada y la mano de Lucas se levantó como si estuviera en una clase. Perdóneme, Majestad, pero si el capitán no quiere ir. Ash agarró la manga de Luca e hizo que bajara la mano. La sonrisa de Farouk fue desapareciendo poco a poco. Un silencio de asombro se apoderó del lugar. ¿Qué esperabas, loco ingenuo? Aprovechando la oportunidad y la escena, Tariq se puso de pie lanzando una mirada despectiva hacia Ash. Este hombre es un perro infiel. No tiene modales, ni educación ni respeto por las tradiciones de nuestros antepasados. Es poco menos que un salvaje. Espoleados por las airadas palabras de Tariq, los invitados comenzaron a murmurar entre ellos y a mirar a Luca y Ash cada vez con más hostilidad. Silencio, dijo Farouk acobardando estruendosamente hasta el más audaz de sus invitados. Se volvió hacia Ash y habló con suavidad, pero con un tono de advertencia en su voz tan afilado como la hoja de su adornada daga. Burke puede que no esté familiarizado con nuestras costumbres, pero no es un salvaje. Estoy seguro de que no se ha dado cuenta de que rechazar un regalo así podría ser considerado un grave insulto, tanto para mí como para mis antepasados. Las palabras de Farouk dejaban poco lugar a dudas de que si no rectificaba, el insulto de Ash no solo era grave, sino fatal. El inglés no rehuyó la mirada desafiante de Farouk. Humildemente le ruego que me perdone, Majestad. Su tío, que es un hombre sabio, y esto lo dijo inclinando la cabeza hacia Tariq, que todavía estaba enfurecido, tiene razón. No me merezco un regalo tan extraordinario, y por eso equivocadamente lo rechacé. Juro ante las tumbas de mis propios antepasados que no deseo arrojar sombras sobre el glorioso nombre de su Majestad, o el de sus ancestros. Ash se puso de pie, abrió los brazos y en su cara apareció su atractivo yuelo de granuja que Clorinda siempre había considerado irresistible. Le puedo asegurar que estoy deseando abrazar su regalo. Incapaces de resistir la broma lasciva, los invitados se relajaron y en la habitación se produjo una oleada de risas. Apretando los dientes de frustración y rabia, Tariq se volvió a sentar en su cojín. Vamos, hermano, ordenó Farouk Ash visiblemente aliviado. Tienes que elegir a una de mis mujeres. Ash le ofreció una reverencia más propia de un salón de baile de Londres. Será un placer. Cuando los dos hombres se acercaron a la fila de mujeres expectantes, las concubinas acicaladas dejaban claro sin ningún pudor que ser elegidas para calentar la cama del inglés durante una noche no les parecía nada terrible o que temieran, sino algo muy deseado. Son tan bellas, susurró Poppy a Clorinda al oído, con un tono melancólico que aumentó el dolor de su corazón. Se dijo a sí misma que no tenía motivos para estar celosa. Tenía un hombre que le esperaba cuando escapara de ese lugar. Un hombre honesto. Un hombre digno de confianza. Un hombre que pacientemente había esperado su momento durante casi 10 años. Un hombre que nunca le daría la espalda cuando lo necesitara de verdad. Ash bien podía pasar la noche en los brazos de la mujer que eligiera. No le pertenecía. Nunca sería así, quizás nunca lo fue. El inglés se tomó su tiempo caminando a lo largo de la fila de mujeres, alabando a cada una con una tierna sonrisa. Esa letanía se repetía una y otra vez en la mente de Clorinda, acompañada de vívidas imágenes de una mujer atrayéndolo para que se pusiera sobre ella, otra clavando sus uñas en los suaves músculos de su espalda y a otra lamiéndose sus lujuriosos labios y lanzándole una mirada coqueta arrodillada delante de él. Farouk lo seguía con las manos cogidas tras su espalda. Miraba orgulloso como un padre benevolente cada vez que Ash se detenía a comentar el lustroso brillo de la cabellera de una mujer, la elegante curva de su cadera o el irresistible encanto del hoyuelo perfecto de un ombligo en una cintura delgada. Los invitados seguían lo que ocurría con la misma fascinación hasta que llegó a la última mujer de la fila. Sus luminosos ojos negros brillaban por encima de la seda púrpura de su velo, sus contornos delineados con col prometían
placeres a los que ningún hombre podría resistirse. Un movimiento orgulloso de su cabeza hizo que su brillante cabellera negra se desparramara por su espalda y sus ligeras puntas llegaran hasta la pronunciada curva de su trasero. Sus pezones con colorete se levantaban orgullosos contra la deliberadamente húmeda tela de su corpiño, como si estuvieran tentando a todos los hombres de la habitación a agacharse para darles un lametón o un mordisquillo. Yasmín. Iba a elegir a Yasmín. ¿Y por qué no? Con su aspecto exótico y su actitud majestuosa, era de lejos la mujer más hermosa del harén. Y probablemente la más guapa de todo el Hadida. Según las otras mujeres del harén, poseía la capacidad de volver loco de placer a un hombre hasta hacerle aullar su nombre y olvidar el suyo propio. Clorinda cerró los ojos sabiendo que no era capaz de soportar ver su rostro triunfante cuando Ash la cogiera de la mano y la sacara de la habitación. Pero no, pensó Clorinda. Estaba cansada de esconderse. Había pasado los últimos 9 años de su vida protegiendo su corazón de cualquier golpe. ¿Y qué había conseguido? Nada más que un corazón adormecido y una cama fría y solitaria. Si Ash iba a hacer eso, entonces se iba a obligar a ser testigo de cada segundo de lo que ocurriera. Si tenía que mirar cómo salía de la habitación con Yasmín, o si tenía que imaginarlo haciéndole lo que en otros tiempos le hizo a ella con una inolvidable ternura y una pasión descarnada, entonces, cuando le llegara el momento de estar frente al altar con su hermano, tal vez finalmente sería capaz de entregar su corazón a Max sin reservas ni arrepentimientos. Abrió los ojos justo a tiempo de ver a Ash levantando una mano para acariciar suavemente con sus nudillos la piel olivácea de las mejillas de la mujer. Antes ya había acariciado sus mejillas con idéntica ternura. Y también la había mirado con los ojos destellando el mismo seductor encanto. Su determinación estuvo a punto de fracasar, pero se obligó a seguir mirando con los ojos tan secos y calientes como el aire del desierto. Casi como si hubiera percibido su mirada, Ash dio la espalda a Yasmín y a las otras mujeres, y volvió la vista hacia ella. Sus ojos se encontraron, pero la mirada de él era tan fría y calculadora como la de cualquier extraño. Con la absoluta confianza de Salomé pidiendo la cabeza de Juan Bautista en una bandeja, la señaló y dijo: «La quiero a ella». Capítulo 18. El caos se apoderó del salón. En un segundo Ash estaba junto a Farouk, y al siguiente lo había lanzado contra una de las columnas de mármol. El sultán lo sujetaba con uno de sus poderosos brazos y con la otra mano le estaba presionando la manzana de Adán con la lujosa daga que le acababa de regalar. Farouk se había movido tan rápido que nadie vio cómo sacaba el arma del cinturón del inglés. Tenía el labio superior curvado como si estuviera a punto de emitir un gruñido y su ancho pecho estaba agitado de rabia. Los invitados se pusieron de pie de un salto y se apartaron como pudieron. Sus gritos de alarma se mezclaron con los chillidos de las concubinas, y la guardia de Farouk corrió a rodear a los dos hombres con las cimitarras en alto. Su amo no parecía estar en peligro de perder esa particular escaramuza, pero evidentemente estaban entrenados para no asumir riesgos. «Apartaos», gruñó Farouk con los dientes apretados. Si Ashton Burke tenía que morir en manos de alguien esa noche, estaba claro que tenían que ser las suyas. Los guardias se retiraron de mala gana mientras el tío de Farouk se acercaba, complacido por el inesperado giro de los acontecimientos. Tariq hizo un gesto con la cabeza hacia Luca y dos de los guardias lo cogieron bruscamente de los brazos y lo pusieron de pie, encantados de tener que hacer algo destructivo. Clorinda estaba en medio de la sala antes de siquiera haberse dado cuenta de que sus pies se habían movido. Solomon la interceptó por la cintura con uno de sus enormes brazos de ébano y la levantó del suelo. «Suéltame, maldita sea». Se retorció y le clavó las uñas en un brazo desesperada por impedir que Farouk le rebanara la garganta a Ash delante de sus ojos. «Compórtese, mujer».
Si el sultán le ve la cara ahora mismo, tanto usted como su capitán saborearán el filo de su espada antes de que acabe la noche. Cuando esa meliflua voz entró por sus oídos, Clorinda se quedó quieta, sorprendida de darse cuenta de que el eunuco no solo no era mudo sino que hablaba un inglés tan correcto como el de ella misma. Solomon la volvió a dejar suavemente en el suelo y recompensó su mirada asustada agitando la cabeza de manera alentadora. Retiró su brazo de su cintura, pero siguió sintiendo su presencia detrás de ella, tan sólida e inamovible como una roca. Poppy se arrastró hasta ellos. Había perdido todo el color de sus mofletes y estaba tan pálida como una figurilla de porcelana de Dresde. No veo cuál es el problema, dijo Ash fríamente, como si un fino hilillo de sangre no estuviera manando desde la punta de la mortífera daga de Farouk. Me dijo que podía tener la mujer que eligiera. Elegí a la señorita Cardeu. La señorita Cardeu no es una de mis mujeres o concubinas y no puedo entregarla. Ella es mi invitada. No, no lo es. Esa es una mentira que os habéis estado diciendo el uno al otro los últimos 3 meses. Le pertenece igual que cualquier otra concubina. La compró a un tratante de esclavos. Pagó por ella con su propio oro. Y tiene toda la intención de recuperar en carne lo que le debe cuando se la lleve a la cama. Puede preferir llamarla su invitada e incluso su esposa, pero ambos sabemos que nunca será más que su puta. Al sentir que la frágil ilusión que Farouk y Clorinda habían mantenido con tanto cuidado se hizo 1000 pedazos por la despiadada declaración de Ash, el sultán lo miró desolado. ¿Por qué?, preguntó con la voz quebrada, buscando con su mirada angustiada la cara impasible de Ash. ¿Por qué haces esto? Pensaba que eras mi amigo, mi hermano y yo pensaba que usted era un hombre de honor. Me prometió una noche con una de sus mujeres, la que yo eligiera. ¿Va a insultar la memoria de sus antepasados faltando ahora a su palabra? ¿Va a romper su promesa delante de todos estos testigos, incluido el propio Alá? Dios mío, pensó Clorinda, apretando la punta de los dedos contra los labios en un vano intento de dejar de temblar. ¿Qué estaba intentando hacer este loco? ¿Obligar a Farouk a que lo mate? Incluso Luca, que todavía colgaba impotente de los brazos de los guardias del sultán, se había puesto pálido como un pergamino a pesar de su moreno oliváceo. Tariq rodeó a los hombres como un chacal rabioso. ¿No lo ves? Esto es lo que pasa cuando se es lo bastante insensato como para recibir a un perro hambriento en tu casa. Aguarda su momento hasta que encuentra su oportunidad para quedarse con lo que es tuyo. Se detuvo justo enfrente de su sobrino, y se encogió de hombros. Pero el infiel tiene razón. No puedes romper tu promesa. La mujer es suya. Por lo menos por esta noche. Farouk giró la cabeza lentamente para mirar a Clorinda, sujetando inquebrantablemente la empuñadura de la daga. Dime algo, dijo con la voz áspera. Una palabra tuya y acabo con él aquí mismo. Ignorando el cuchillo que le pinchaba la garganta, Ash también volvió la cabeza hacia ella. Pero no mostró ninguna señal de que estuviera preocupado por tener su destino balanceándose en sus delicadas manos. Tenía la cara de un hombre con el dedo a punto de apretar el gatillo de una pistola que no tiene ningún reparo en disparar. La férrea determinación de su mirada probablemente fue lo último que vieron muchos de sus oponentes en el campo de batalla. Tienes que confiar en mí, le había dicho el día en que se había metido en el harén. Siempre tienes la costumbre de pedirme lo imposible, le había contestado ella sin darse verdadera cuenta de la verdad de su afirmación. Volvió su mirada entristecida a Farouk antes de decir tranquilamente. No le puedo pedir que haga eso. Usted es un hombre de honor que me ha tratado con una enorme cortesía. No puedo ser quien traiga vergüenza a su nombre pidiéndole que rompa una promesa o que mate a un hombre a sangre fría. Farouk bajó lentamente su brazo. La daga se le deslizó de sus dedos blandos y cayó sobre las baldosas. Dejó caer la cabeza como si no pudiera soportar mirarle y dijo.
Llévatela, Solomón. Haz que las mujeres la preparen. Cuando el eunuco cogió los antebrazos de Clorinda por atrás, Tarik dio una palmada en el hombro de su sobrino con una sonrisa conciliadora en los labios. Tal vez todo esto sea para bien, hijo mío. Las vírgenes pueden ser muy pesadas. Después de que la monte este chucho, la puta inglesa sin duda quedará con ganas de recibir las atenciones mucho más civilizadas de un hombre de verdad. Ash y Farouk embistieron el uno contra el otro, pero el enorme puño del sultán fue a dar en la mandíbula de su tío y lo dejó tumbado en las frías baldosas. Solomon animó dulcemente a Clorinda para que se separara de Poppy con su cara color ceniza y se dirigieran a la puerta, pero antes, ella se atrevió a mirar por última vez a Ash por encima del hombro. No sabía qué esperaba encontrarse, pero la mirada de él no era de alivio por haber conseguido tirarse un calculado farol, sino la de un hombre triunfal que estaba a punto de tomar completa posesión de lo que legítimamente era suyo. Poppy apareció desde detrás de una columna de mármol y se encontró con Farouk solo y de pie entre las ruinas de la celebración. Sus invitados habían huido, los guardias se habían retirado y sus concubinas habían corrido a los confines del harén. El suelo embaldosado estaba lleno de cojines desperdigados y flores rotas cuyos frágiles pétalos ya comenzaban a marchitarse y a ponerse marrones. Las escasas llamas de las lámparas de aceite instaladas en los muros se iban apagando poco a poco y dejaban que las sombras del suelo se fueran tragando cualquier resto de luz en su camino. Poppy se acercó a Farouk. Si hubiera sido una asesina, le hubiera sido muy fácil clavarle una daga entre las costillas. Tenía el aspecto de un hombre cuyo corazón ya estaba atravesado por un cuchillo. Deseando reconfortarlo de alguna manera, se acercó lo suficiente como para tocar la manga de su túnica. Lo siento mucho, susurró. Sé que la amaba. Apartó el brazo que le estaba tocando y se volvió hacia ella con sus ojos negros ardiendo de furia. ¿Qué sabes del amor? No eres más que una virgen tonta que se esconde del mundo detrás de unas gafas y las faldas de tu amiga. Lo único que sabrás alguna vez del amor procederá de fantasear sobre historias ridículas o poemas donde un hombre encuentra a la mujer que podrá satisfacer para siempre los anhelos de su corazón. Aunque sus crueles palabras le infligieron un doloroso golpe a su corazón, ella se mantuvo firme. Prefiero creer en esas historias a malgastar mi vida buscando el amor en brazos de una amante tras otra sin encontrarlo nunca. Farouk la agarró por los hombros y la levantó hasta que sus caras quedaron escasos centímetros. Entre las páginas de un libro, puede que solo exista una mujer para cada hombre, pero entre las sábanas de su cama cualquier mujer puede satisfacer su lujuria. ¿Cualquier mujer?, susurró ella. ¿Incluso una mujer como yo? Él bajó la mirada a sus labios temblorosos durante un peligroso momento, después se mordió la lengua para no soltar una gutural palabrota en árabe y la apartó de él. Se dio la vuelta y salió estrepitosamente del salón. La túnica le rozaba los tobillos con cada uno de sus airados pasos. Mientras Poppy lo observaba marcharse, un torrente de cálidas lágrimas empañaron las lentes de sus gafas. Se las sacó pensando que el mundo era mucho más agradable cuando no se veía con demasiada claridad. Capítulo 19. Por primera vez desde que había llegado al palacio del sultán, Clorinda se sentía como una prisionera. Solomon la acompañó a través de los impasibles guardias y las puertas de la arena agarrándola del brazo con suavidad, pero firmemente, como si llevara unas esposas de hierro. Las puertas batieron y se cerraron detrás de ellos con un sonido metálico hueco que hacía eco con escalofriante rotundidad. Desde que salieron del salón, Clorinda se moría de ganas de bombardear al eunuco con preguntas sobre su oportuna advertencia. Pero sabiendo que el palacio estaba plagado de pasadizos secretos y mirillas, no se había atrevido más que a mirarlo de manera inquisitiva. Los ojos tristes y sabios de Solomon miraban hacia adelante, y su rostro ancho y plácido no delataba nada, lo que la dejaba llena de dudas.
Cuando Solomon la acompañó por el salón principal del harén, las mujeres se apartaron silenciosamente como si entre ellas estuviese pasando un delincuente convicto. Las otras mujeres todavía no habían regresado al harén, pero como ocurría siempre en el palacio, las noticias de lo que había ocurrido ya habían llegado a oídos de las ocupantes del lugar como si hubieran tenido alas. Clorinda sentía sus miradas cómplices, algunas con envidia, otras con lástima y otras encantadas y satisfechas. Sin duda algunas de ellas creían que estaba a punto de recibir lo que merecía por haberles robado la atención de su amo. Los dos sabemos que nunca será más que tu puta. Las crueles palabras de Ash parecían reflejar lo que pensaban todos y esa noche marcaba el final de su estatus especial a ojos de Farouk. Después de que el inglés la usara, quedaría mancillada para siempre, y ya no sería adecuada para ser la esposa del sultán. ¿No sería mejor que Yasmín o cualquiera de las concubinas que habían desfilado delante de los invitados durante la celebración, exhibiéndose como si fueran yeguas de un establo de primera? La próxima vez que Farouk tuviera que entretener a un invitado de honor, ella podría ser una de las mujeres que se le ofrecerían para asistirlo en el baño para calentar su cama. Clorinda miró melancólicamente las escaleras que daban a su habitación, pero los pasos firmes de Solomon no se detuvieron. Parecía que tenía otros planes para ella esa noche. La condujo por un largo y estrecho pasillo en el que nunca había estado antes. Cuando se acercaron a la puerta al final del vestíbulo, esta se abrió como si la movieran unas manos invisibles. Dos mujeres completamente vestidas de negro junto a la oscilante luz de una lámpara le esperaban para recibirla. Si Ash hubiese elegido a Yasmín, también le estarían esperando esas mujeres. Solomon le hizo una sombría reverencia antes de regresar a las sombras del pasillo. Sus ojos seguían tan inescrutables como esquilas de obsidiana pulida. Una de las mujeres pasó por delante de Clorinda y suavemente cerró la puerta al eunuco. Aunque Farouk había ordenado a Solomon que sus mujeres la prepararan, Clorinda sabía que nada en este mundo la podía preparar para pasar una noche entera en compañía de Ashton Burke. Permaneció quieta como una estatua de mármol cuando las mujeres se acercaron a ella y sus nudosas manos le quitaron eficientemente la ropa hasta dejarla desnuda. Levantó la barbilla, miró hacia adelante y se negó a temblar de miedo y vergüenza. No tenía más elección que continuar con su pantomima si no quería levantar sospechas sobre Ash o sobre sí misma. Una de las mujeres le retiró la toca de oro forjado que llevaba en la frente y se dispuso a peinar su cabellera con un cepillo de mango de perlas con largas y lánguidas pasadas, y la otra vertió sobre su piel unos cálidos chorros de aceite de sándalo que masajeó en sus músculos endurecidos. Su tacto era agradable pero impersonal, como si estuvieran preparando un sacrificio para el dios de algún altar pagano. Clorinda intentó no acobardarse cuando una de ellas trajo un frasco de cerámica y le puso una mancha de colorete púrpura en cada pezón. Hasta ese momento no se le había ocurrido que el colorete que usaba Yasmín con tanta libertad estaba mezclado con una hierba abrasiva. Los pezones de Clorinda sintieron un hormigueo y se apretaron. El desconocido picor era desconcertante, pero no completamente desagradable. Tuvo que cerrar los ojos cuando una de las mujeres se arrodilló frente a ella y pasó un lujoso peine por el nido de rizos rubio plateado de la V de sus muslos. Cuando los abrió, vio que la mujer estaba cambiando el peine por un vial de aceite. La anciana derramó un poco de aceite en la arrugada palma de su mano y después lo untó en sus dedos. Pero cuando acercó la mano para separar los rizos con sus dedos huesudos, la mano de Clorinda se disparó para sujetar su muñeca. No, dijo firmemente. Había ciertas indignidades por las que no pasaría, fuera cual fuera el coste. La arrugada cara de la mujer se ensombreció. Hemos sabido que los ingleses pueden ser bastante salvajes en sus atenciones. El aceite le facilitará el paso y lo hará más fácil para usted. Su compañera le pasó el frasco con el colorete.
y esto le mostrará exactamente dónde tocarte para darte el mayor placer. Un pequeño estertor atravesó a Clorinda al imaginar el picor de ese menjunje aplicado en su zona más sensible. Miró los expectantes ojos negros de sus ayudantes y tuvo que luchar contra el deseo absurdo de soltar una carcajada. Sinceramente dudaba que un hombre con la experiencia de Ash adquiriera un mapa de caminos para no perderse en el cuerpo femenino. Si la mitad de lo que decían las revistas frívolas sobre él era verdad, seguro que podría hacerles una visita guiada a estas mujeres. Como ella seguía negando con la cabeza y apartando sus manos firmemente, las mujeres suspiraron y chasquearon la lengua decepcionadas. Pero enseguida se dispusieron a continuar con su siguiente labor, que consistía en poner a Clorinda una enagua tan transparente que hacía que la que se ponía Jasmine normalmente para pavonearse por el harem pareciera la de la señorita Throckmorton en el funeral de un dignatario. El valor de Clorinda no comenzó a flaquear hasta que las mujeres agarraron sus manos heladas y la llevaron hasta el mueble que dominaba la habitación. La lujosa cama con sábanas de seda, llena de almohadas y cojines con borlas de todas las formas, tamaños y colores, medía el doble que la suya, y era tan decadente y suntuosa que solo pudo haber sido creada por un propósito. Y ese propósito no era dormir. Clorinda vaciló y sus rodillas la traicionaron. Al enfrentarse a la realidad de lo que todo el mundo esperaba que ocurriera en esa cama, era demasiado fácil olvidar que no se trataba de nada más que una representación, el primer acto del audaz plan de Ash para rescatarla. ¿O no? En el momento anterior a que Solomon la sacara del salón, la cara de Ash era la de un extraño, y apenas reconoció sus duras facciones y su expresión despiadada. ¿Cuánto conocía en realidad al hombre en que se había convertido? ¿Y si los años que habían estado separados lo habían cambiado más de lo que ella nunca había sospechado? Su hermano y él habían estado enfadados durante mucho tiempo. ¿Cuánto odiaba a Maximilian? O incluso ella misma. Si tenía la menor intención de sacar provecho de la situación en que se encontraban ahora, nadie la detendría. En ese lugar donde las mujeres únicamente existían para satisfacer las necesidades y los deseos de los hombres, ella estaba a su merced, igual que antes había estado a la merced de Farouk. Tuvo un oscuro escalofrío, mezcla de miedo y deseo. Las mujeres la obligaron a que pusiera sus entumecidos pies en movimiento, a darse la vuelta y a sentarse en el borde de la cama. Cuando una de ellas vertió un líquido de un frasco de cerámica en una copa dorada y después se lo llevó a los labios, Clorinda no protestó. Tal vez un poco de vino le calmaría los nervios y haría que estuviera menos inclinada a dejar volar su fantasía. Pero en el instante en que el líquido de la copa tocó su lengua, supo que había cometido un grave error. El espeso brebaje era empalagosamente dulce y muy amargo. Intentó apartar la copa, pero una de las mujeres le sujetó a las muñecas con sus manos fibrosas sorprendentemente fuertes y la otra levantó el recipiente obligándola a tragar, o a atragantarse. Cuando finalmente consiguió apartar de un golpe la copa, que salió volando de las manos de la mujer y cayó rodando por el suelo, ya estaba casi vacía. Clorinda las miró fijamente. ¿Qué habéis intentado hacer? ¿Matarme? ¿Qué diablos era esa cosa horrible? Resistiendo la poco femenina necesidad de escupir el último trago, se limpió los labios con el dorso de la mano. Le ardía la garganta y tenía los ojos llenos de lágrimas. Parpadeó para quitarse las lágrimas y vio que las 4 mujeres todavía revoloteaban delante de sus ojos. ¡Qué extraño!, pensó. Hace un minuto hubiera jurado que eran solo 2. ¿O eran 3? Una de las mujeres le acarició el pelo tiernamente. No luches contra los efectos del elixir, mi niña. Es una receta antigua transmitida por nuestras madres y antes por sus madres. Aplacará cualquier dolor que puedas sentir. La voz de la mujer comenzó a resonar como si saliera desde lo más profundo de un pozo, y Clorinda tuvo que hacer un gran esfuerzo para comprender lo que decía.
Una de las otras mujeres le sonrió pícaramente. También te va a hacer desear que te acaricie. Serás como una criatura salvaje rogándole que haga lo que quiera contigo. Y le rogarás que te deje hacer cualquier cosa que le guste. No, susurró Clorinda cada vez más consternada. No sabían que ningún elixir del mundo era lo suficientemente poderoso como para aplacar el dolor que Ash era capaz de provocarle, y ella en realidad no necesitaba ninguna poción para desear que la acariciara. Es un elixir muy raro y costoso. Por eso lo reservamos para las vírgenes, susurró una de ellas. Clorinda abrió la boca para decirle que ella no era virgen, pero se quedó sorprendida porque no pudo más que reírse estridentemente. Intentó ponerse una mano en la boca para contenerse, pero sus manos eran tan pesadas como un yunque. Apenas pudo levantarlas hasta la cintura antes de caer inútiles en su regazo, como si ya no estuvieran unidas a sus muñecas, lo que hizo que se riera aún más. Intercambiando miradas cómplices, las mujeres, las 6, apoyaron su espalda en el nido de cojines como si fuera una muñeca sin vida destinada exclusivamente a su diversión. Ella pensó en protestar por su despótico tratamiento, pero era mucho más agradable tumbarse fantaseando alegremente y contemplar los frescos eróticos pintados en el techo de escayola. El mural que tenía justo encima de la cabeza no mostraba a una mujer de rodillas ante un hombre, sino a un hombre de rodillas delante de una mujer. Una belleza de ojos oscuros con una melena ondulada color castaño aparecía reclinada ante un guerrero con turbante, con la cadera levantada sobre un nido de cojines desplegando sus gordos muslos con lascivo abandono. Sus ojos estaban cerrados y su cara redonda era un tratado sobre de la indolencia sensual, como si todo su ser estuviese concentrado en la gratificación que la boca del guerrero le estaba proporcionando en ese momento. Como si eso no fuera lo bastante escandaloso, en el siguiente mural del fresco se encontraba un segundo hombre observando a los dos amantes, sujetando con una mano apretada su exagerado miembro y esperando pacientemente su turno para dar placer a la mujer. Dios mío, murmuró Clorinda parpadeando hacia la escandalosa, aunque extrañamente excitante, imagen con franca fascinación. ¿Crees que ella sabe que el otro está mirando? Oh, claro que lo sabe, Corderita, dijo una mujer riendo campechanamente. Claro que lo sabe. La fina tela del enagua de Clorinda casi no ofrecía protección contra la brisa de la noche que entraba por la ventana abierta. Su piel se estaba poniendo tan sensible que la sensual caricia hizo que se retorciera como si la estuviera tocando una mano. Descansa, mi niña, susurró la otra mujer. Vas a necesitar todas tus fuerzas para esta noche. Clorinda prestó atención a sus palabras, suspiró y volvió a contemplar el mural sin darse cuenta de que su propia cara ya comenzaba a reflejar la misma expresión de gozo de la mujer de la pintura. La última vez que Ash había estado con los ojos vendados había sido delante de un pelotón de fusilamiento. Imagino que no debería haberme sorprendido que hubiera una mujer implicada en tu último pequeño contratiempo. ¿Acaso no es así siempre? Las palabras despectivas de Max y su respuesta displicente resonaron en su memoria provocándole una sombría sonrisa. Tal vez su hermano no lo condenaría tan rápido ahora que no era cualquier mujer la implicada, sino su propia prometida. Cuando los corpulentos guardias del harem lo condujeron a las profundidades de las tripas del palacio, agarrándolo con sus manos impersonales justo por encima del codo, lo único que podía hacer era confiar en que su anfitrión fuese un hombre de palabra y que al final del recorrido no lo estuviera esperando un verdugo con una capucha negra. Si él hubiera estado sentado en el trono de Farouk, hubiera tenido la tentación de organizar una desagradable sorpresilla para él mismo. Reclamar a Clorinda tan audaz y públicamente había sido una apuesta muy bien calculada por su parte, más peligrosa que cualquiera que hubiera hecho jugando a las cartas o en el campo de batalla. Fácilmente podía haber perdido su cabeza y su vida además de la consideración del sultán.
Todavía estaba obsesionado por la mirada descarnadamente angustiada que atisbó en la cara de Farouk cuando se sintió cruelmente traicionado por un hombre que consideraba su amigo. Deseaba más que nada en el mundo que Clorinda valiera el precio que había pagado por ella. Cada paso acompasado lo acercaba a su destino, cualquiera que fuese. Hubiera intentado negarse a ponerse la venda, pero sabía que ningún hombre, aparte del sultán y los eunucos, tenía permitido el paso al harem y seguir vivo. Incluso con la venda bien sujeta, solo se le permitía acercarse al sagrado bastión de los encantos femeninos a través de una serie de complicados rodeos, cambios de dirección y pasadizos secretos. Ni Farouk ni sus guardias tenían razón alguna para sospechar que ya había estado allí una vez. Los eunucos tampoco tenían manera de saber que estaba contando cada paso que daban y memorizando cada giro, un talento que siempre le había servido para retirarse rápidamente o si se hacía necesario escapar. Con suerte, él y Clorinda harían sus pasos juntos antes de que acabara la noche. El empalagoso olor del incienso se iba haciendo más intenso cada vez que respiraba, lo que incrementaba la sensación de desorientación que provocaba estar siendo conducido por unas manos invisibles en la más absoluta oscuridad. Ash no supo si sentir alivio o preocupación cuando los eunucos finalmente se detuvieron de golpe y le soltaron los brazos. Luego le retiraron la venda y parpadeó rápidamente, pero sus ojos se adaptaron con sorprendente facilidad a la luz no muy intensa del lugar. Estaban al final de un pasillo ante una puerta con bandas de bronce. Una lámpara de aceite colgada en lo alto del muro arrojaba sombras parpadeantes allá donde miraran. En vez de un verdugo con capucha negra blandiendo una cimitarra recién afilada, un par de ancianas encorvadas lo esperaban para recibirlo. Ash las observó con cautela y ellas lo miraron mostrando sus desdentadas encías. Lo observaron con atención desde la cabeza a los pies, y sus ojos redondos y brillantes mostraron abiertamente que les gustaba, lo que le hizo lamentar haberse quitado la túnica nativa y llevar sus pantalones de montar con la camisa de lino. Miró de reojo hacia atrás y descubrió que sus acompañantes habían desaparecido en las sombras en silencio. Tal vez Farouk era más diabólico de lo que imaginaba. Tal vez el sultán planeaba vengarse de él enviándolo con esas viejas brujas calientes, en vez de permitirle pasar la noche en la cama de Clorinda. Un leve escalofrío recorrió su cuerpo cuando las imaginó subiéndose encima de él, mordiendo con sus encías desnudas su cuerpo encogido. Una de las mujeres le cogió una mano y lo acercó a la puerta. «Vamos, caballero. Ella lo está esperando». Ash suspiró en silencio aliviado. Aparentemente las mujeres solo estaban ahí para llevarlo ante Clorinda. Observándolo con timidez, la compañera le dio una palmada en el otro brazo. «Sea dulce con ella. Es una flor muy tierna». Ash apenas pudo contener las ganas de reírse. Clorinda nunca había sido una flor tierna, sino una rosa completamente abierta, con suaves y aterciopelados pétalos, y peligrosas espinas escondidas. Dios sabía que ya le habían pinchado el corazón lo suficiente. Se llevó una mano abierta al corazón. «Le prometo que voy a ser un perfecto caballero», dijo mientras escuchaba en su cabeza la carcajada escéptica de su hermano. Las mujeres intercambiaron una mirada, inclinaron sus cabezas en señal de aprobación y enseguida abrieron la puerta y lo hicieron entrar. Sin darle tiempo a tener una visión clara de lo que le esperaba en la habitación, la más anciana de las mujeres le agarró el brazo con sus manos huesudas. Hizo que bajara la cabeza a la altura de su boca, y le dijo con la voz ronca: «No tema. Ella no se resistirá. Ya nos hemos ocupado de eso». Antes de que pudiera preguntarle lo que significaban sus crípticas palabras, ambas mujeres se retiraron y cerraron suavemente la puerta después de salir. Entonces Ash escuchó el sonido decisivo de una llave cerrando la cerradura que sellaba su destino. «Maldita sea», exclamó girándose hacia la puerta.
Esperó hasta que las pisadas arrastrando los pies de las ancianas se alejaron de la puerta y enseguida agarró el picaporte para probar la fuerza de la cerradura. No había previsto que lo trataran como un prisionero. Con todas las ventanas del harén protegidas por una impenetrable red de celosías de hierro, Clorinda y él bien podían estar encerrados en la más profunda mazmorra de la fortaleza. Apoyó los puños cerrados en la gruesa puerta de madera y bajó la cabeza respirando más fuerte de lo habitual. Un pequeño gemido surgió de las sombras detrás de él y un presentimiento hizo que le picara la nuca. Se dio la vuelta lentamente. Las esquinas de la habitación octagonal estaban cubiertas de misteriosas sombras que hacían que la luz de la luna que penetraba a través de las celosías tuviera un efecto mucho más dramático. Su suave brillo se desplegaba sobre la cama que había en el centro de la habitación, creando un dibujo tan delicado como el de un encaje de Bruselas que se proyectaba sobre la impecable piel de marfil de la mujer que estaba recostada sobre sus sábanas color lavanda. No, no era una mujer, sino una diosa, plateada, etérea e irresistible. La encarnación de la eterna fascinación del hombre por la luna. Estaba cruzada en diagonal, y las resplandecientes ondas de su cabellera suelta se desplegaban por el borde de la cama. Una cama que fácilmente podía ser una especie de pérgola encantada. Clorinda, susurró con la voz tan enronquecida por la pasión que casi la hacía irreconocible, incluso para él. Como ella no respondió, dio un paso hacia adelante y después otro. Si hubiera nacido con siquiera un ápice de la prudencia de su hermano, hubiera golpeado la puerta pidiendo que lo sacaran de allí. Pero era demasiado tarde para detener el impulso de sus pies. Tal vez siempre había sido demasiado tarde. Cuando se acercó a la cama vio que Clorinda no vestía más que un diáfano trozo de seda que se pegaba a cada curva y hueco de su cuerpo exquisito, dejando muy poco a la imaginación. Especialmente la imaginación de un hombre que en sus sueños había explorado cada centímetro de su piel durante casi una década. Algún miope tonto había decidido que sus respingados pezones, que empujaban audazmente la fina seda, no eran suficientemente atractivos sin resaltarlos, por lo que se los habían oscurecido con colorete rojo. Como si esa visión no fuese suficiente para hacer que a un hombre se le hiciera la boca agua de deseo desenfrenado, una de sus rodillas estaba inclinada hacia un lado, haciendo que la seda se le pegara en la entrepierna de manera que incluso el observador más casual apreciaría la provocativa imagen del nido de rizos rubios que había debajo. Cada centímetro de su piel había sido aceitado y tenía un brillo satinado que podía hacer soñar a cualquier hombre con lo fácil que se le deslizarían las manos por ella y dentro de ella. La mirada ardiente de Ash se desplazó a su cara. Sus labios carnosos estaban húmedos y ligeramente separados, en una posición perfecta para ser besados e incluso para otros placeres aún más prohibidos. Miraba hacia el techo con los ojos somnolientos y desenfocados y sus brazos estaban abiertos como si fuera a abrazar a un amante invisible. Como si hubiera percibido su presencia con un instinto más intenso que el oído o la vista, Clorinda poco a poco giró la cabeza y lo miró. Tenía los ojos almendrados y la mirada adormilada de una seductora que sabe exactamente lo que quiere y hará lo que sea necesario para asegurarse de que va a conseguirlo. Era Dalila, Betsabé y Eva en una misma mujer. Era una mujer que destilaba su esencia más primigenia, que atraía a los miembros de los hombres hacia ella como las bolillas a una llama. Ash dio 2 grandes pasos y llegó a su lado. Apoyó su peso en una rodilla que colocó entre sus muslos abiertos, la cogió por los hombros y le levantó la cara hacia él. La cabeza le colgó hacia un lado, pero arrugó la frente como si estuviera intentando enfocar su cara. «Oh, cariño», le susurró con la voz ronca, fascinado por los pequeños destellos de sus pupilas nadando en el mar color verde trébol de sus ojos. «¿Qué te han hecho, por el amor de Dios?». Ella se inclinó hacia adelante y apretó sus suaves labios contra su garganta. Su risa ronca encendió en él una vertiginosa oleada de lujuria en el estómago. «No te preocupes.
La pregunta, Ashton Burke, es: ¿qué es lo que me vas a hacer tú? Capítulo 20. Durante su carrera militar y los años siguientes, a Ash le clavaron una bayoneta 3 veces, le dispararon otras 3 y un jabalí le corneó una pantorrilla. Contrajo una fiebre tropical tan fuerte que durante 15 días se le olvidó su propio nombre, y además escapó por los pelos de ser cocinado en la olla de unos pigmeos. Pero todas esas pruebas fueron como un paseo por Hyde Park en una tranquila tarde de sábado comparado con el infierno que estaba sufriendo mientras Clarinda le mordisqueaba la ancha columna de su cuello con su boca pequeña y caliente. Gruñó con fuerza cuando ella sacó su hábil lengua y la movió lentamente por su piel. Y Clarinda estaba prácticamente ronroneando de satisfacción. ¿Sabes también? Salado, dulce y picante al mismo tiempo, llevó la boca más abajo para juguetear con los duros rizos que se asomaban por el cuello abierto de su camisa. Te comería entero. Ash, entregado, le miraba la coronilla, mientras por su mente pasaba una imagen sorprendentemente detallada de ella haciendo justo eso mismo. Aprovechándose de su inmovilidad, las manos ansiosas de Clarinda agarraron los 2 lados del cuello de su camisa y tiraron de la fina tela de lino con un entusiasmo tan desenfrenado que se oyó como se saltaban las costuras. Cuando ella se agachó para probar la franja de piel dorada que había dejado expuesta, él tuvo que morderse la lengua para no soltar una palabrota que describía exactamente lo que estaba deseando hacerle en ese momento. La cogió por los hombros, tiró de ella hacia arriba y la zarandeó. Mírame, Clarinda. Necesito que te concentres en lo que te voy a decir. Desgraciadamente intentó hacerlo, pero le miró la boca cargada de deseo. Y eso hacía casi imposible que él se concentrara en lo que quería decir. Cuando Farouk me ofreció a una de sus mujeres durante una noche, no tuve más opción que aprovechar la oportunidad. Pensé que si podía disponer de una noche entera contigo en el harem podría encontrar una manera de sacarte a ti y a Poppy de aquí. Pero me temo que cometí un grave error de cálculo. Nos han dejado encerrados. Le pasó un brazo por los hombros para equilibrar el peso, acunó su barbilla con la otra mano y suavemente hizo que levantara la cabeza obligándola a que lo mirara a los ojos. Estoy intentando hacer que entiendas. Ahora no eres tú en realidad. Ella parpadeó con una mirada genuinamente perpleja. Entonces, ¿quién soy? La mujer que se va a casar con mi hermano. Ash suspiró cuando ese recordatorio resonó en su mente. Las mujeres que estaban contigo antes de que yo llegara y te dieran algún tipo de droga. Por el estado de tus pupilas, adivino que contenía opio y algún afrodisíaco. Ash ya había escuchado cosas sobre los peligrosos efectos de esos preparados en las selvas profundas de África. Le habían contado historias de mujeres despojadas de todas sus inhibiciones, comportándose como gatas en celo, poniéndose literalmente a 4 patas, levantándose las faldas para ofrecer su mercancía a cualquier hombre que pasara. Clarinda no parecía en absoluto preocupada por la urgencia de la situación. Ah, sí, exclamó con los ojos iluminados. Eso debía ser el desagradable brebaje que me obligaron a beber. Dijeron que me haría ansiar que me tocaras, que me convertiría en una criatura salvaje y que te rogaría que hicieras lo que quisieras conmigo y que me dejaras hacerte lo que más te gusta. ¿Es verdad todo eso? Ash tuvo que aclararse la garganta 2 veces antes de poder responder. Sí, cariño, es verdad. La droga que te dieron te hará sentir cosas y desear cosas y hacer cosas que normalmente no harías. Ella entrecerró los ojos. ¿Te refieres a que puedes y? Él asintió sombrío. Y yo puedo y él volvió a sentir. Ella lo miró fascinada en vez de horrorizada. Entonces, ¿puedes hacer lo que quieras conmigo?
absolutamente todo. A pesar de todo el esfuerzo que estaba haciendo Ash por contenerse, miró hacia abajo, gozando de la visión de sus sabrosos pezones empujando la fina tela y de la pícara sombra donde la seda cubría la juntura de sus muslos. Levantó la vista a su cara y una especie de gruñido hizo que su voz sonara más profunda. Todo. ¿Recordaré algo por la mañana? No lo sé. Depende de la naturaleza y potencia de lo que te dieron. Ella consideró sus palabras un momento y después se encogió de hombros despreocupadamente. ¿Y entonces qué te detiene? Antes de que Ash tuviera tiempo para responderse a sí mismo esa pregunta, o por lo menos coger aliento, ella ya estaba pegada de él, apartando su camisa y restregándose contra su cuello como una gatita necesitada de afecto, recorriendo la rígida línea de su mandíbula con unos irresistibles besos con la boca abierta. Él cerró los ojos y comenzó a respirar de manera entrecortada, permitiéndose disfrutar un momento de la maravilla que era tener a Clorinda en plena floración sin que hubiera espinas a la vista. Ash se había tenido que enfrentar a muchas tentaciones en su vida y había descubierto pocas a las que valiera la pena resistirse. En la mayoría de los casos, la recompensa de ceder era mucho mayor que las consecuencias. En realidad nunca se había enfrentado a una tentación con una recompensa tan apetecible. Incluso si la consecuencia era su alma mortal, no estaba completamente seguro de que el precio a pagar fuera excesivo. Los pezones duros como piedras de Clorinda se rozaban contra los músculos de su pecho por encima del fino lino de su camisa, obligándolo a apretar los dientes para controlar sus estertores de lujuria. Allí, en ese lugar tan alejado de cualquier civilización que conocieran, era demasiado fácil romper las barreras de las convenciones. Abandonar siglos de represión y retornar al estado primitivo que permitía que un hombre forzara a una mujer simplemente por el hecho de poseer la voluntad y la fuerza física para hacerlo. Él ya sabía exactamente lo que Max esperaba que hiciera en esas circunstancias. Casi podía ver el disgusto en la cara de su hermano, y el desprecio de sus fríos ojos grises. Ella entrelazó sus ágiles brazos alrededor de su cuello y sus cautivadores besos se acercaron a la comisura de su boca. Si él permitía que los labios buscones de Clorinda encontraran los suyos, no habría salvación para ninguno de los dos. Usando todo el escaso autocontrol que Dios le había dado, Ash llevó una de sus manos hacia atrás para desenlazar los pegajosos brazos de Clorinda de su cuello. Luchando para moverse de manera enérgica y efectiva, lo que era una verdadera proeza, pues ya estaba duro como una roca, la empujó sobre los almohadones, clavando sus muñecas a cada lado de su cabeza con la improbable esperanza de que manteniéndole las manos alejadas un rato, a él le volviera a fluir la sangre por el cerebro. Visiblemente encantada de encontrarse tumbada de espaldas con él acechándola desde arriba, contoneó sus caderas y se mordió el labio inferior, incitándolo descaradamente con sus ojos chispeantes de picardía. Ash no tenía que hacer un gran esfuerzo para mantener su expresión rígida. Puede que tú no recuerdes nada mañana, pero yo sí. En cuanto recuperes tu buen juicio, me odiarás. O yo me odiaré a mí mismo aún más. No seas ridículo. Nunca podré odiarte. Lo que estás sintiendo ahora mismo no tiene nada que ver conmigo. Confía en mí. Cualquier hombre podría aliviar las ansias que sientes en este momento. A Clorinda le desapareció la sonrisa. Su labio inferior se puso a temblar ligeramente, lo que hizo que él se sintiera el peor ogro del mundo. ¿Eso crees? ¿Cualquier hombre podría hacerlo? Eso no es verdad. Siempre te he deseado a ti, Ash. Solo a ti. Él ya estaba decidido a soportar cualquier tortura física que ella pudiera hacerle, pero no tenía defensas contra la descarada adoración con la que lo miraban esos ojos verdes. Estaba impresionado porque ella pudiera mentir de manera tan convincente estando bajo la influencia del opio y Dios sabe qué más. ¿Y qué pasa con Max?, preguntó lúgubremente. Ella lo miró sin entender.
¿Recuerdas a Max o no? Mi hermano. Tu prometido. Oh, Maximilian. Una sonrisa de admiración iluminó su cara. Tu hermano es tan encantador. Te he contado lo encantador que es. No, gruñó Ash. Y prefiero que no lo hagas. Sabiendo que no le iba a ser posible mantener su conducta severa durante demasiado tiempo con Clorinda tumbada de espaldas debajo de él, tiró de ella e hizo que se sentara. Lo que quiero que recuerdes por la mañana son todas las cosas que no te hice para que se las puedas contar a mi hermano con todo detalle. ¿Y entonces qué haremos esta noche para pasar el rato? Ella se puso de rodillas y observó su cara bajo la luz de la luna con sus ojos grandes y húmedos llenos de impaciencia. Esperar a que pasen los efectos de lo que te dieron. ¿Cuánto habrá que esperar? Una eternidad, murmuró él apoyando la espalda contra un lujoso cojín púrpura. Él mismo había experimentado con afrodisíacos más potentes como para saber que era posible que las cosas empeoraran antes de empezar a mejorar. Para los dos. A pesar de estar decidido a mantener a Clorinda a cierta distancia, ella parecía no poder apartar sus manos de él. Cuando cruzó los brazos frente al pecho, e intentó mantener la raya con una mirada fulminante, ella comenzó a acariciar la parte delantera de su camisa como si él fuera una especie de leal perro de caza. Incluso esas caricias inocentes eran suficientes para enviar una eléctrica ráfaga de calor directamente a su entrepierna. Ella, apoyada sobre sus rodillas, se acercó y le susurró al oído. ¿Sabías que para una mujer es posible darse placer a sí misma? Él curvó la comisura de su boca evitando sonreír. He escuchado rumores al respecto. Clorinda se volvió a apoyar en los talones y miró de reojo por encima del hombro, como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando su conversación escondidas. Me enseñaron cómo hacerlo. ¿Te gustaría verlo? Dios, sí, dijo él jadeando. Ella deslizó la mano por su cuerpo, pero él le agarró la muñeca antes de que llegara a su destino. Quiero decir, no, diablos. Si ella se tocaba delante de él, iba a hacer que estallara allí mismo. Su negativa le hizo ganarse unos breves pucheros, pero la decepción de Clorinda duró poco. Cuando las mujeres del harem me enseñaron todas las maneras que tiene una mujer para dar placer a un hombre, dijo ella tranquilamente inclinando su cabeza para que su melena le tapara la sonrosada curva de sus mejillas, intenté pensar en Max, te prometo que lo hice. Pero en mi mente siempre te veía a ti, haciendo todas las cosas que nunca tuvimos la posibilidad de probar. Tocándote. Besándote, levantó su melancólica mirada hacia su cara mientras su mano traviesa bajaba lentamente desde sus brazos cruzados a los apretados músculos de su abdomen. Tomándote con mi boca. Ash se quedó sin aliento, fascinado por su confesión. Hizo un valiente esfuerzo, pero no pudo impedir que su vista bajara los rosados pétalos entreabiertos de sus labios, imaginando cómo se verían, y se sentirían, con él dentro de ellos. Si eso hiciera que las cosas fueran más insoportables para ti, puedo mostrarte lo que me han enseñado, se ofreció de todo corazón. ¿Te puedes creer que usan un pepino? Volvió a mirar sigilosamente por encima del hombro. Yo fingí que no me interesaba, pero robé uno cuando nadie estaba mirando y me lo llevé a mi habitación para poder practicar. No llegué a hacerlo tan bien como Yasmín, pero estoy segura de que tú me puedes ayudar. Al fin y al cabo, ¿no se dice siempre que la práctica lleva a la perfección? Se le escapó una risilla. Yo solía pasar muchas horas practicando mis escalas en el pianoforte para complacer a mi padre. No hay ninguna razón para que no pueda practicar contigo para darte placer, ¿verdad? Sí. No. Sí. Respondió él apartando su mirada de su boca. Su boca tan suave, tan exquisita y tan apetecible. Hay un buen montón de razones por las que no puedes practicar conmigo. Extrañamente, incluso después de decir eso, no pudo pensar en ninguna.
La verdad era que no podía pensar en nada. Como ella percibió su creciente angustia, levantó las manos para acariciarle la cara con una expresión tierna y los ojos llenos de compasión. Esto es muy injusto. Puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti. Él ni siquiera se había dado cuenta de que había dejado de sujetar una de sus manos y ella estaba pasando sus dedos por la parte de su cuerpo que se empeñaba por escaparse de la delantera de sus pantalones. Ash había conseguido de alguna manera impedir que ella se tocase a sí misma, pero ninguna fuerza del cielo o de la tierra podía ayudarle a tener la voluntad suficiente para impedir que lo tocara a él. No se hubiera podido mover en ese momento aunque un bloque de piedra estuviera a punto de caer del cielo amenazando con aplastarlo. Tampoco es que hubiera necesidad de un bloque de piedra. Cuando Clorinda cerró sus dedos en torno a su miembro acariciando su rígida erección a través de la ajustada tela de sus pantalones con un cautivador atrevimiento, pensó que se iba a morir ahí mismo. Por favor, Ash le susurró con una mirada salvaje que le advertía que los efectos del afrodisíaco estaban comenzando a hacerse totalmente evidentes. No puedo esperar más. Ha pasado tanto tiempo y tanto tiempo. Te deseo y te necesito. ¿Cuántas noches había soñado despierto con ella susurrándole esas mismas palabras? Era demasiado difícil negarle cualquier cosa cuando lo miraba de esa manera. Solo lo había hecho una vez, pero desde entonces no había dejado de lamentarlo ni un momento. Se quedó quieto como una estatua de mármol y ella se deslizó sobre su regazo para montarse limpiamente sobre él. Ahora ya no era su mano la que le apretaba el miembro, sino el húmedo calor de su entrepierna. Ella no llevaba ropa interior debajo del enagua, y se podía oler su deseo. Más poderoso y seductor que cualquier perfume o aceite exótico, el almizcle de Clorinda podía volver a un hombre loco de lujuria y convertirlo en una bestia voraz con un solo propósito en la mente. Si Ash hubiera descubierto alguna manera de embotellarlo, podría hacer una fortuna con sus ventas. Ella le levantó el dobladillo de la camisa y se contorsionó sobre él emitiendo unos impacientes sonidos guturales. ¿Hace mucho calor? ¿No tienes calor? Cuando sintió el generoso peso de sus pechos restregándose contra su torso, Ash nunca había estado tan caliente, ni siquiera cuando la fiebre tropical hizo arder su cuerpo dejándolo sin sentidos y sin nombre. Sé que ya no me quieres, pero no es necesario que seas tan cruel. Oh, por favor, ¿así no me quieres ayudar? Siento fuego ahí abajo y arde y Clorinda estaba temblando y gritaba casi incoherente de deseo. Quiero, necesito y un gemido entrecortado se desgarró en su garganta y el lastimoso sonido atravesó el corazón de Ash como si fuera una flecha. Ella llevó sus manos temblorosas entre ellos e intentó abrirle torpemente el cierre de los pantalones. Él lo único que pudo hacer fue echarse hacia atrás, apoyarse en los codos y dejarla hacer lo que quería. En ese estado no había nada que no le dejara hacerle, y nada que ella no le haría. Él podía usar su cuerpo núbil para satisfacer sus fantasías más oscuras y eróticas, incluidas aquellas que ella ya le había realizado en sueños cientos de veces. Para ella no era posible fingir que ella no sabría lo que le hiciera. Si se desataba ahora, a ella no le quedaría ni un músculo de su cuerpo que no se enterara de que había sido amada y amada de todas las maneras en que un hombre puede amar a una mujer. Si más adelante ella jurara no recordar un momento así, ambos sabrían que estaría mintiendo. Ash todavía recordaba estar persiguiéndole en la pradera en una hermosa mañana de primavera mientras ella se burlaba de él haciendo que le rogara que le diera un beso. Ahora era su turno. Podía burlarse de ella, hacer que le rogara y hacer añicos su orgullo. Podía poner de rodillas a la engreída y prepotente señorita Cardell y castigarla placenteramente por cada uno de sus desaires pasados. Cuando la boca irresistible y tentadora de Clorinda bajó hacia la suya, y él volvió la cara, fue una de las cosas más difíciles que había hecho nunca. SHHH murmuró él rodeándola con sus brazos y acunándola como si fuera un bebé.
Está bien, Ángel. Todo irá bien. Él sabía lo que tenía que hacer. Incluso si hacerlo podía matarlo. Tal vez podría sobrevivir si pensaba en ello como en una especie de experimento científico, algo que debía ser diseccionado con precisión clínica en una ponencia presentada ante la Sociedad Geográfica de Londres. Quizás entonces podría eliminar de la ecuación sus propias emociones, sus propios deseos y su propia necesidad salvaje de poseerla, de hundirse en la suavidad que ella todavía apretaba contra él. Ash, ignorando sus gimoteos, hizo que se volviera sobre su regazo hasta dejarla sentada entre sus piernas abiertas con la espalda apoyada sobre su pecho. Deslizó un brazo por su cintura, y de manera delicada pero firme la dejó aprisionada en esa posición. Ella enterró las uñas en su musculoso antebrazo. Su respiración se hizo entrecortada y sollozó temblorosa. ¿Qué haces? Cuando una de sus lágrimas de impotencia le mojó su brazo, él supo que sin lugar a dudas había tomado una decisión correcta. Para ella. Para él mismo. Tal vez incluso para Max. Cuidarte, susurró, apartando su melena iluminada por la luna para darle un beso en la elegante columna de su cuello. Podía negarse a sentir el sabor de sus labios, pero no se podía resistir a probar su piel que olía dulce. Ella se acomodó sobre su abdomen, y la confianza tácita que depositó en él fue algo más conmovedor que nada de lo que había ocurrido antes. Obligándose a ignorar el tentador peso de sus pechos apoyados en su antebrazo, Ash deslizó una mano entre las piernas de Clorinda. No tuvo que convencerla para que separara los muslos. Se separaron por su propia voluntad, y enseguida, cuando puso su mano, soltó un agudo chillido y arqueó el cuerpo. Él presionó suavemente, amoldando la fina seda del enagua esa excitante protuberancia, para así acostumbrarla a la impresión que le provocaba su caricia. Su piel estaba enfebrecida bajo su mano, tan caliente que casi chamuscaba. Ash no se permitía deslizar la mano por debajo de la tela. Estaba demasiado desesperado como para volver a penetrarla con ninguna parte de su cuerpo, aunque fuera solo con un dedo. O varios. Ella ya estaba tan húmeda que la cera se le pegaba como si fuera una segunda piel. Incluso el muchacho más inexperto hubiera localizado el pequeño capullo cubierto con una capucha y escondido entre los delicados pétalos de su femineidad. Y Ash no era un muchacho inexperto. Restregó las yemas de sus largos dedos por encima de ese capullito hasta que se puso tan duro e hinchado como una cereza madura que ruega que un hombre la coja entre sus dedos y con su lengua. Él intentaba que los fuegos que la consumían por dentro estuvieran bajo control, pero la caricia de su dedo contra ese exquisitamente sensible manojo de terminaciones nerviosas parecía un yesquero de acero, incendiado de lujuria, que amenazaba con convertirlos a los dos en cenizas. Clorinda se restregó contra él como un animal salvaje jadeando entrecortadamente. Él sujetó su cintura con más fuerza, apretando los dientes para no gruñir, luchando para controlar su respiración. Ya sentía que la tensa cuerda de su control comenzaba a deshilacharse. Relájate, cariño, consiguió decirle con los dientes apretados, deseando poder hacer lo mismo. Entrégate al placer. Decidido a hacer todo lo necesario para hacer que eso fuera posible, comenzó a restregarle la punta de su dedo del medio haciendo unos firmes pequeños círculos. Sus caderas se arquearon y comenzaron a rotar en un sinuoso contrarritmo, que respondía instintivamente a la música silenciosa pero gloriosa de esa antigua danza. Eso le dio la clave a Ash para ampliar sus atenciones, besándola, acariciándola y pasando sus dedos hábilmente por la seda, hasta dejarla empapada del deseo que sentía hacia él. Todo su ser estaba concentrado en una única cosa: llevarla a la cima del placer para hacerla volar. No podía acompañarla, pero la esperaría con los brazos abiertos para recogerla cuando se chocara de golpe contra el suelo. Oh, Ash gimió apretándose contra su hombro, y luego girándose para mirarlo ferozmente con los ojos llenos de pasión.
Prométeme ahí. ¿Sí? En ese momento le hubiera prometido cualquier cosa. Prométeme, y su gemido se convirtió en un gruñido al sentir el pulgar encallecido rozando su congestionado capullito hacia adelante y hacia atrás, imitando el mismo movimiento que deseaba hacerle con la lengua. Prométeme que no vas a parar. Ella siempre conseguía hacerle reír, incluso en las circunstancias más improbables. Ash enterró sus labios y su risa en el cabello alborotado de Clarinda. Te prometo que no voy a parar. Nunca pararé. El balanceo de sus caderas y el estremecedor movimiento de la piel sedosa que tenía bajo los dedos le advirtieron que muy pronto podía quedar como un mentiroso. Finalmente, enfrentándose a una tentación que era incapaz de soportar, levantó la cara desde detrás de su cabellera para mirarla de reojo por encima del hombro. La visión de su mano fuerte y masculina apretada contra esa exquisita suavidad femenina le hizo desear gruñir como un salvaje. Usó el pulgar y el índice juntos para intensificar esa deliciosa fricción. Clarinda movió la cabeza hacia atrás y hacia adelante, y algunos mechones se le pegaron a sus labios húmedos. ¡Oh, Ashley! ¡Oh, Dios mío! Y ¡oh, Dios! Bajó una mano y cubrió la de Ash, que era mucho más grande. La agarró con una fuerza sorprendente e hizo que sus dedos la llevaran al culmen del placer y el éxtasis, hasta que un gemido roto surgió de sus labios como si fuera la más dulce de las canciones. Ash estaba preparado para aliviarla, pero no para lo cerca que estaba de seguirla por ese peligroso precipicio. No había eyaculado involuntariamente fuera de una mujer desde que era un muchacho enamorado que se levantaba con las sábanas húmedas después de soñar con cierta chica descarada de lengua traviesa y los ojos verdes. Tuvo que usar cada gramo de voluntad que poseía para contener el éxtasis que amenazaba con arrollarlo como un maremoto, que se lleva todo a su paso. Aún acunando a la temblorosa Clarinda, se dejó caer sobre el cojín, con el pecho agitado como si hubiera estado corriendo durante mucho tiempo. Y tal vez lo había hecho, escapando de la mujer que tenía en sus brazos, aunque en ese momento apenas podía recordar la razón. Felizmente ajena a los estragos que le había provocado al restregar su trasero contra su erección que no bajaba, Clarinda suspiró satisfecha y se contoneó hasta que consiguió pasar sus brazos alrededor de su cuello y apoyar la mejilla sobre su pecho. Ya se le cerraban los ojos. Bostezó como un leoncito dormilón, y ese gesto inconsciente hizo que se pareciera a la niña pequeña que le había robado la ropa mientras Max y él nadaban en uno de los estanques de la propiedad de su padre. Ahora que no tenía que luchar contra los efectos del afrodisíaco, estaba libre para entregarse a los influjos más placenteros del opio. Con suerte dormiría hasta la mañana y sus sueños la liberarían de tener remordimientos por el pasado o miedo por el futuro. Ash no se podía permitir ese lujo. Había llegado allí con un plan para escaparse y había terminado atrapado en la telaraña construida por él mismo. Apretó sus brazos en torno a ella con más fuerza, le dio un beso en su frente empapada de sudor y se acomodó para pasar la que sabía podía ser la noche más larga de su vida.